Antes de Netflix, alquilábamos películas. Yo me acuerdo cuando era pequeño, el plan del fin de semana era ir a un lugar de estos de alquiler de películas y buscar cuál sería la peli que íbamos a ver ese fin de semana. En ese entonces, habían muchos lugares de alquiler de películas en barrios o en diferentes sectores. Y eso dio oportunidad a una empresa que se organizó y creó una estructura para el alquiler de películas. Esta empresa fue Blockbuster. Era la más grande en ese sector y sus almacenes eran gigantescos. Tenían todo tipo de película e incluso llegaron a tener videojuegos y otras cosas en alquiler. Esta empresa solucionaba algo supremamente importante y era entretenimiento a un costo no tan alto y con orden, con organización. Y era ese lugar donde encontrabas justo lo que estabas buscando. Pero tuvieron una serie de problemas. Uno de ellos era que ellos cobraban multas, por ejemplo, cuando te demorabas mucho en entregar una película. Y según cuenta una historia, eso a un señor no le gustó, porque se le olvidó entregar la película, se tardó demasiado y cuando la fue a entregar tenía una multa. Así que él decidió montar su propia compañía también de alquiler de películas. Montó una página web en donde estaba todo el catálogo y en vez de tener sitios físicos, que eran extremadamente costosos para él, lo que hacía era que los enviaba por correo. De esta manera nace una nueva plataforma que le monta competencia. Esta plataforma fue Netflix. En ese entonces, Blockbuster no se preocupó mucho, que solamente era como una idea de alguien por ahí alquilando películas, un competidor más. Pero la verdad lo veían minúsculo porque para ellos no tenía mucho sentido ver un catálogo en internet y pedirla y que te llegue por correo y de pronto se demora días quizás en llegarte, etcétera. En cambio, la sensación de estar en un lugar físico, ver todas las vitrinas, etcétera, era algo mucho más llamativo en la época. Pero Netflix ofrecía algunas cosas, como por ejemplo, no te cobraba una multa si te demorabas en entregar las películas. Y todo esto empezó a ser mucho más llamativo, sin contar que no tenías por qué salir de la casa. Entonces, algunas personas empezaron con tiempo a alquilar las películas desde la comodidad de su hogar, les llegaba por correo, la ponían y cuando se acordaban de devolverla, simplemente la enviaban por correo y ya está, haciendo mucho más fácil el proceso. Poco a poco, Netflix no solamente se quedó ahí, sino empezó a innovar y a crecer en nuevos espacios. Se dio cuenta de una tecnología nueva que estaba avanzando y creciendo muy rápido, que era el streaming. El streaming es la capacidad de transferir datos de un lugar a otro sin necesidad de que el receptor descargue el contenido o lo almacene en su computador. Pues si tuviéramos que descargar una película, tendríamos que esperar hasta que toda la película se descargue en nuestro computador, en nuestro televisor o en nuestro celular. Por medio del streaming no es necesario. Vamos cargando parte por parte de la película y mientras vemos un trozo, va cargando el siguiente y el siguiente y el siguiente. De esa forma podemos ver una película casi al instante. Aunque en su momento el internet no era tan eficiente, quizás tocaba dejarlo un rato, como ponerle pausa, irse a hacer algo mientras la película cogía un poquito de ventaja y luego empezar a reproducir. Pero de cualquier manera, esto ya empezaba a ser mucho más cómodo que tener que ir hasta un lugar y alquilarlas. Y si sumamos que también por ese entonces, o incluso un poco antes, la piratería empezó a hacerse cada vez más y más y más económica y comprar una película, al menos acá en Latinoamérica, era bastante económico, podría costar menos de $1 una película pirata. No tenía sentido ir a pagar eso por el alquiler en una plataforma como Blockbuster. Incluso en esta época, empezando los 2000, Blockbuster tuvo una gran oportunidad de haber crecido y sobrepasado todo este tema digital. En ese momento, los propietarios de Netflix se acercaron a Blockbuster intentando que Blockbuster comprara su empresa por $50 millones. Pero a Blockbuster esto le pareció como innecesario, por lo mismo que no lo veían como un gran competidor. Pero para la época en la que Netflix ya tenía su tecnología de streaming, Netflix superó en valor a Blockbuster y ya era mucho más grande. Blockbuster simplemente no supo cómo adaptarse a estas nuevas tecnologías y aunque lo intentó, porque crearon su propia plataforma como Blockbuster Online y trataron incluso de hacer streaming, ya era demasiado tarde, los usuarios ya se habían ido, las personas estaban disgustadas con el servicio de Blockbuster y habían migrado a Netflix, sin contar que esta tecnología del streaming era algo que por alguna razón las grandes productoras de películas no tomaban tan en serio, no le veían gran importancia. Esto permitió que Netflix pudiera coger la licencia de uso y distribución de muchísimas películas y series de televisión, lo que lo hizo prácticamente el único jugador en este mercado. Y durante toda esa época, cuando Netflix gobernó, se veía que la piratería, incluso en sectores como Latinoamérica,
había reducido. Para las personas era mucho más cómodo pagar esa suscripción mensual que estar yendo a comprar o alquilar películas a cualquier lugar. Pero esto no duró por toda la vida. En un punto dado, las compañías empezaron a darse cuenta de los números tan grandes que movía Netflix y empezaron a querer una porción más grande de esta tajada, de este pastel que estaba comiéndose Netflix prácticamente solo. Entonces, todas estas compañías como Disney, como Warner Brothers, empezaron a querer sus propiedades intelectuales de vuelta y empezaron a montar sus propias plataformas de streaming, como Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus. Incluso empresas de base tecnológica que nunca habían estado en el terreno audiovisual ingresaron, como es el caso de Amazon con Prime Video y de Apple con TV Plus. Todo esto llevó también a Netflix a una situación un poco incómoda y contra las cuerdas. Pero a diferencia de Blockbuster, Netflix entendió que estaba en una situación difícil y empezó a obtener más inversión, incluso a tomar préstamos para convertirse en una productora. Empezó a realizar series propias como House of Cards o Stranger Things, las cuales han tenido unos ratings supremamente altos y hacer una competencia real para todas estas empresas que producen sus propias películas. Y en estos días realmente si queremos ver un blockbuster, creería que solamente queda uno en el mundo y es un museo para que la gente pueda ver cómo era alquilar una película en los 90. La realidad es que Blockbuster no supo adaptarse a las nuevas tecnologías, no supo innovar, no supo continuar con las corrientes nuevas, mientras que Netflix definitivamente lo hizo y otras compañías que han estado ingresando a ese mismo mercado también lo han logrado hacer. Y la invitación es a que no nos quedemos en lo que conocemos, ¿no? Y en lo que creemos que funciona porque siempre ha funcionado, sino que experimentemos siempre con nuevas tecnologías y busquemos la forma de reinventar nuestros negocios. Tenemos que tener una mentalidad siempre abierta al cambio. Bueno, te invito a que me dejes en los comentarios si conoces alguna otra historia, alguna otra empresa que haya muerto por no haber innovado, no haber buscado ayuda de las nuevas tecnologías.